Sí, ingeniero, se escucha. Bueno, muy bien. Escucha. Vayan activando su cámara. Vamos a iniciar la clase de hoy. Bien, como tenemos planeado, quedamos en que ya hoy día tenemos que definir el tema relacionado a lo que viene a ser el trabajo para el proyecto de la materia. Eh, para ello tendrían que haber conformado sus equipos, sus grupos de trabajo. Hemos quedado que tienen que hacer equipos o grupos de 6 personas. Y aquellos grupos que estén con 6 personas voy a empezar a asignarles un tema, mejor dicho, vamos a empezar a trabajar sobre las asignaciones de temas. Pero en vez de asignarles un tema, como habíamos también comentado, voy a recibir las propuestas de su proyecto. Ya comentamos con ustedes las características del proyecto que tienen que presentar, ¿recuerdan? Y bien, pues ahora entonces voy a empezar a definirles cuáles son los puntos que van a presentar. Entonces vayan anotando, por favor, qué puntos deben tomar en cuenta al momento de presentar. Bien, habíamos quedado que el proyecto de la materia lo deben planear como para poder generar una versión operativa acá en Ingeniería de Software 1 y luego una segunda versión, una posible segunda versión operativa en Ingeniería de Software 2. Toda la parte central, principal, importante del proyecto, obviamente tienen que implementarla en este semestre, dado que vamos a generar un software que esté dentro de los 3 principales desafíos que habíamos descrito. Por un lado, la calidad en el producto, la productividad en el proceso y obviamente con un grado bastante claro en cuanto a lo que es la innovación. En lo que respecta al proyecto, habíamos quedado que tiene que ser un proyecto donde el diseño de dicho software debería marcar un desafío bastante claro y seguramente va a ser el que nos va a determinar la justificación, la razón de que haya 6 personas trabajando sobre el proyecto. Dentro de lo que es el diseño, habíamos comentado básicamente 4 referencias: el diseño de la arquitectura, el diseño del dato, el diseño de los procesos componentes y el diseño de las interfaces. Esos podrían ser elementos de referencia que vayan a marcar el desafío de un punto de vista de diseño. Luego, en términos de lo que viene a ser la innovación, habíamos quedado de que deben trabajar con software que seguramente va a estar pensado en un desarrollo de tipo emprendimiento. ¿Qué significa eso? Que no hay un cliente en particular para quien van a desarrollar el software. En todo caso, la idea es proponer un producto al mercado para que sea el mercado quien seguramente termine definiendo el grado de aceptación o no que tenga dicho proyecto. En la clase anterior habíamos dicho que había muchas formas de terminar desarrollando software, algunos trabajando como
empleados en alguna empresa, ya sea de una empresa que desarrolla software o de un departamento de sistemas de alguna entidad. Otros probablemente haciendo otra actividad relacionada a lo que es el desarrollo de software, pero una manera que es la que nosotros vamos a usar es el emprendimiento. Más o menos es como que cada grupo sea una especie de una startup y su proyecto de la materia va a ser un proyecto que lo van a plantear desde el punto de vista de emprendimiento. Ustedes tienen que ser los directamente responsables, como les decía, de proponer el producto. No hay un cliente en particular. Tal vez van a caer en esa situación donde ustedes van a tener la capacidad de encontrar o identificar problemas para gente que ellos mismos de repente sabían que tenían esos problemas o deficiencias. Dentro de las áreas con las cuales deberían trabajar, también habíamos ya mencionado. Un área que es por demás conocida y comentada es la inteligencia artificial. Entonces, con seguridad, gran parte de los proyectos de ustedes van a estar inmersos dentro de lo que es la aplicación de la IA. Y hablar de IA, también dijimos, no es necesario que ustedes tengan que desarrollar toda la infraestructura de IA. Más bien, a veces resulta mucho más eficiente, más apropiada, en todo caso, más productivo, ocupar servicios de IA, como por ejemplo los ofrecen empresas como IBM a través de Watson, Amazon, Google, Microsoft. Este tipo de entidades han generado un montón de servicios basados en la inteligencia artificial que a través de lo que son las APIs uno los puede integrar a los proyectos que vayamos a desarrollar, independiente si son software para la web o aplicaciones móviles. Hoy más que nunca es más factible de poder desarrollar aplicaciones que involucren la aplicación de IA. ¿Por qué es más factible hoy? Porque para usar IA se requiere pues normalmente potentes equipos, hardware, servidores para que trabaje como debe ser, porque seguramente del otro lado también que hay que procesar volúmenes grandes de datos. Y eso otra vez decimos está disponible a través de los servicios. Sabemos y entendemos que hay un porcentaje muy enorme de datos que se generan de manera cotidiana en el ámbito de la sociedad y estos datos no son procesados de manera apropiada. El ejemplo más clásico, la información no estructurada. Por lo general, los típicos sistemas obligan a que los usuarios, antes de cargar los datos al sistema, los estructuren. Y recién empieza a procesarlo. Entonces, hay un montón de información, aproximadamente un 60-70% de información, como por ejemplo videos, imágenes, chats, textos, mails, que se generan de manera bastante cotidiana y no solo procesan, a lo más que se llegan es a almacenarlos. Y cuando toca de buscar, ahí las búsquedas son relativamente también muy primitivas porque hay que buscar casi de forma secuencial. El ejemplo más clásico, los videos. Vemos cámaras por todas partes y este tipo de cámaras no pasan de simplemente registrar lo que acontece y
nada más, y luego cuando ocurre un incidente alguien se pone a buscar, muchas veces de manera manual, cuando probablemente ese tipo de información que se está captando en línea, también en línea podría servir para tomar algún tipo de precauciones, ¿no? Y entonces ahí aparece la IA. La IA como una herramienta muy conveniente para procesar información no estructurada. Porque la información estructurada obviamente requiere más allá de simples algoritmos para poder ser procesado como tal. Entonces, ahí está, un área en la cual seguramente la gran mayoría de sus proyectos va a hacer uso para presentar sus propuestas. Otra área, habíamos también comentado, es lo que es el dominio del blockchain. Aplicaciones que seguramente van a incursionar en este ámbito, más allá de simplemente pensando en monedas digitales, sino también como mecanismos de seguridad, pues, ¿no? Aplicaciones de tipo, no sé, contratos inteligentes, inclusive hasta las mismas elecciones o voto electrónico, podrían ser factibles de tener un mayor grado de confianza por parte de los usuarios, dado que permitiría la aplicación de esto, lo que se denomina el blockchain. Otra área son los contratos inteligentes, perdón, el Internet de las cosas, pues, ¿no? También, que pueden tomar como referencia para lo que es su proyecto. Hablar de Internet de las cosas, ojo que quede claro, es mucho más que simplemente hablar de algo que no pasa de un ejercicio de domótica. Entonces, ese también podría ser un área de sus proyectos. Otra área que también podrían servirles como referencia para su proyecto es lo que se denomina, ¿no?, en el ámbito de la ciencia de datos. Es una disciplina que está creciendo a un ritmo bastante alto. De hecho, en la misma facultad nuestra estamos tratando de ver la posibilidad de aperturar, pues, ¿no?, si no es una mención, tal vez hasta una carrera basada en este concepto de lo que es la ciencia de datos. Desde cosas tan conocidas como, qué sé yo, el Big Data, hasta seguramente cosas relativamente, llamémoslo así, a veces no muy aplicadas, pero siempre dentro del ámbito ¿no?, de la ciencia de datos. Entonces, esos son, digamos, las áreas en las cuales ustedes pueden moverse para definir lo que viene a ser su proyecto. Yo ahora les voy a comentar el formato de cómo deben presentar sus propuestas. ¿Listo? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Bueno, entonces sigamos. Para presentar las propuestas de proyectos, la primera condición es que deben estar conformados por grupos de 6 personas. Segundo, obviamente deben estar registrados en la plataforma conforme ya se ha definido. Yo he habilitado en la plataforma los grupos. Tienen que estar debidamente registrados ahí para poder ser tomados en cuenta. Luego, las propuestas lo van a presentar en un documento en formato PDF. Y cada propuesta debería estar en el mismo documento, separadas por carátulas. Pueden traer 2 o 3 propuestas para que cuanto más pronto su tema sea aprobado, tengan también más tiempo para empezar a trabajarlo.
no pueden haber dos proyectos iguales en el curso y obviamente también tomando en cuenta el otro paralelo. Entonces, había que nomás presentar unas 2 o 3 propuestas para que en la primera clase que hagan sus propuestas ya vayan con un tema asignado. Bien, ¿qué puntos debe contener cada propuesta? Vamos entonces anotando. Primer punto, una descripción de las posibles funcionalidades que vaya a tener el software. Una descripción de las principales posibles funcionalidades que vaya a tener el software. Luego, debe identificar de manera bastante clara el por qué consideran que su proyecto es desafiante desde el punto de vista de diseño, que amerita que hayan 6 poderosos cerebros de ingenieros de software trabajando con un proyecto. Sí, habíamos quedado que el diseño pues es la actividad central del proyecto. Entonces, asegúrense que evidentemente su trabajo sí es un trabajo que es bastante desafiante desde ese punto de vista. Y que quede claro, ¿no? Diseñar no es escribir código. Entonces, cuando hablan de diseño, no me hablen de herramientas. Diseño tiene que ver, obviamente, con la capacidad de resolver, proponer soluciones de manera bastante óptima, pues, ¿no? Entonces, primer punto, les decía, describir las funcionalidades del software. Segundo, justificar el por qué se entiende, se cree que es un proyecto que que requiere en todo caso un trabajo laborioso desde el punto de vista del diseño. Tercero, deben mostrar de manera clara cuál es la innovación en su proyecto. ¿Sí? Tendrán que describir lo suficientemente claro como para entender en qué consiste la innovación que están presentando. Y no pueden hablar de innovación, obviamente, si no miran pues el contexto. Y hablar de innovación no es hablar de innovación solamente acá en el barrio o en Santa Cruz, en Bolivia, es una innovación global. Y para eso lo que tienen que hacer es que deberían revisar a nivel global qué aplicaciones similares de repente existen a las que ustedes quieran hacer y a partir de eso obviamente plantear, proponer dicha innovación. No vaya a ser que ustedes asuman algo que es relativamente novedoso cuando resulta que no lo es. Eso va a significar que han hecho un trabajo incompleto en la revisión de los antecedentes del proyecto. Luego, otro punto también que necesito que lo puedan describir es la monetización del producto, ¿no? Es decir, ustedes deben asegurarse que hay una gran posibilidad, y eso lo tienen que describir de qué forma, que a través de su aplicación se generen ingresos económicos. Es decir, llegar al desafío que haya alguien o gente que esté dispuesta a pagar, aunque sea $1, por utilizar la aplicación. Y imagínense este detalle, es decir, que pague $1 parecería muy poco. Sin embargo, si miramos el mercado,
resultaría ambicioso también, pues, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el mercado del software? Esa es una de las ventajas que tenemos, que el mercado para el software que se desarrolla es básicamente el mundo. Que sé yo, lo va a limitar simplemente las características de la aplicación que vayamos a hacer. Estamos con este software con este producto en todo caso tenemos esa facilidad de que fácilmente podemos pasar fronteras con el producto que desarrollamos. Entonces, por ejemplo, y por último, van a hacer lo siguiente. Seguramente ese día, cuando ustedes traigan su propuesta, que es el día jueves, por cierto, van a escribirlo, así como les acabo de comentar. Van a describir sus funciones, van a describir la justificación de por qué se requiere o se dice que es un trabajo fuertemente desafiante desde el punto de diseño. Van a describir seguramente también la innovación, como también las alternativas o formas de monetizarlo. Pero voy a seguir todavía seguro con la presencia de que van a haber muchos software que van a ser tan interesantes que tal vez no es suficiente leyendo, tampoco escuchándoles a ustedes cuando lo estén presentando. Entonces, para facilitar esa comprensión, por cada propuesta también van a elaborar su correspondiente prototipo. Es decir, deben elaborar un prototipo de cada propuesta para que podamos dejarlo bien claro en qué consiste el proyecto que están presentando. Y hablar de prototipo no es otra cosa que hablar de los clásicos mockup. ¿No es cierto? Que para eso no precisan escribir ni una línea de código. Entonces van a utilizar software diseñado exclusivamente para construir mockups y los ocupan y en ellos lo elaboran. Debe quedar claro que el software que van a desarrollar en este semestre deben entregarlo en lo que se denomina una versión operativa. Eso significa que tiene que estar pues en producción. No hay nada localhost. Tendrá que estar desplegado donde normalmente termina un software, ya sea en la nube o tal vez en alguna tienda. En el caso que hagan aplicaciones web, deben asegurarse de cumplir con algunos aspectos bastante esenciales, hoy por hoy bastante demandados, como por ejemplo que sean aplicaciones web progresivas, aplicaciones como para que el usuario o la experiencia del usuario en un móvil haciendo correr una aplicación web sea muy parecida a la que ocurre cuando es una aplicación móvil, por ejemplo. Por otro lado, se supone que deben ocupar para desplegar igual servicios o servidores en la nube, ya sea el mismo AWS de Amazon, el de Google, el de IBM, el de Microsoft. Repito, no hay nada que presenten en formato tipo localhost. Para las aplicaciones móviles se supone que deberíamos ocupar herramientas que nos permitan acelerar la productividad, por ejemplo, y también pensando en lo que es la portabilidad. Y para eso, qué sé yo, están las opciones de Flutter, podría ser una alternativa, o React Native también podría ser otra opción para poder construir las aplicaciones móviles. En el caso de que vayan a ocupar bases de datos, podríamos pensar en algo como SQL Server, Postgres, Oracle, como posibles alternativas para ponerlo en marcha, ¿no? En el lado ya de lo que viene a ser web, bueno, pensar en cosas como PHP, Laravel, Angular, Python. Entonces, entre esas cosas seguramente van a estar moviéndose para hacer la correspondiente
implementación. Entonces, de esa forma van a entregar en un formato en PDF las propuestas de proyectos a partir del día jueves. Bueno, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entiende todo? Quiero Sí. una consulta. ¿Me escucho? ¿Será que nos pudiera dar un poco más de tiempo para los que, o sea, no estamos en grupo todavía, hasta que termine la adición? ¿Cuándo termina la edición? El 19. 19 último día. 19. O dejarlo abierto porque fui ingeniero al CPD para que momentáneamente me puedan, digamos, inscribir siquiera ahí, y me dijo que no se podía, Bueno, que es nomás inscribiendo la materia directamente, digamos. Ingeniero, sí. tengo el mismo problema que el compañero. Sucede que los cupos para los martes y los jueves ya se acabaron. Solo hay del lunes, miércoles y viernes. Y bueno, y no hay, ¿no? Ya estaba así desde la semana de inscripción. Mi pregunta era, no sé si tal vez se podía hacer, digamos, que inscribirla tal vez el lunes, miércoles y viernes y pasarla martes y jueves. No sé si habría la posibilidad de hacer eso, ingeniero. No, esa opción está descartada. O sea, descartada porque se me complican las revisiones, ¿me entiende? O sea, más cuando son muchos alumnos, hacen clases donde están inscritos. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora sobre el otro tema, a ver, espérenme un rato, vamos a ver qué hacemos. Aparte, ¿alguna otra consulta más, aparte del tema de los que están sin inscripciones? Ingeniero, una consulta. Sí. Como nosotros venimos trabajando en este sistema de información 1 con MySQL y No lo escucho bien, tiene Sí. mucho eco. Bueno, ¿no? ¿qué decía? Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo? Disculpe, ingeniero. ¿Quién habla? Soy Fernando Calle. Una consulta. Dígame. Y si queremos subir nuestra plataforma con el web sitio web y sobre el tema de los impuestos, o sea que también nosotros vamos a pagar impuestos sobre el software que vamos a hacer. Lo que pretenden hacer, poner impuestos a los servicios digitales. No, pues eso no tiene nada que ver con lo que hacemos en el nivel Sí, académico, pues, ¿no? O sea, no pasa nada. ¿Acaso ustedes están vendiendo algo? No van a vender nada, pues apenas van a publicar algo y punto, ¿no? Ya más adelante, si realmente terminan vendiendo, bueno, tendrán pues que revisar aspectos legales, ¿no? Por lo pronto no aplica a nuestro. Inclusive, por ejemplo, cuando ocupen servicios de Amazon, ocupen servicios de Microsoft, seguramente les va a obligar a colocar una tarjeta de débito, porque es necesario hacer algo como eso. Pero lo bueno de todo esto es que todos esos servicios, si bien es cierto, son de paga, todos, absolutamente todos, tienen su capa gratuita, que está justamente pensado para este tipo de cosas. Bueno, gente que quiere ensayar, gente que quiere probar, y eso somos nosotros. Entonces asegúrense de cada proveedor en que consiste su capa gratuita para que haga un uso correcto. No van a invertir absolutamente nada. Lo que sí seguramente el escritor les va a pedir es que coloquen una tarjeta de débito. Tener una tarjeta de débito no es para nada complicado.
Inclusive hoy por hoy en los bancos están ofertando que no tienen ni que ir a los bancos, pueden solicitar que les abran una tarjeta y esa tarjeta la hacen habilitar para compras por internet y no es más. Lo único que tienen que asegurarse es que tengan uno o $2 en su cuenta para que cuando abran, por ejemplo, una cuenta en Amazon, ellos verifiquen que es una cuenta real, nada más. Bueno, ¿alguna otra pregunta más por ahí? Disculpe, ingeniero, tuve problemas con mi internet. Le preguntaba si podemos utilizar como motor de base de datos MySQL, ya que venimos trabajando con su motor de base de datos que Sistema de Información 1. Repito, o sea, ya les expliqué clarito en la clase anterior, lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con sistemas de información. Eso expliqué claramente en la clase anterior, ¿ok? Muy bien, entonces no podemos utilizar ese... No, pues MySQL no es, o sea, no está mal, ¿no? Pero tienen que escalar, pues, ¿no? Tienen que usar, tienen que evolucionar. Tienen que ver otras opciones. ¿Alguna pregunta más por ahí? Ingeniero, una Una pregunta. consulta. ¿El proyecto en sí va a ser solamente de aplicaciones web o también va a ser de las dos tipos, digamos, web y móvil? Es lo que acabo de comentarles, ¿no? Ya ustedes como startups, digamos, como proponentes del mercado, tendrán que identificar qué es lo más conveniente, ¿no? Es decir, si solo web, si solo móvil, tener la necesidad de tener presencia en ambos lados, o probablemente identificar qué funciones son más convenientes para la web, cuáles son más convenientes para móvil. Entonces, eso parte de las propuestas. Seguramente cuando ustedes traigan su propuesta, con cada grupo ahí vamos a estar hablando sobre el punto que está comentando. ¿Ok? Bien, entonces, espérenme un ratito, voy a ver cómo anda este tema de los grupos. Ingeniero, ¿alguna consulta más? ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, una consulta más, le decía, ingeniero. Dígame. ¿Será que se habilitarán más cupos para este grupo? Porque es virtual, ¿no? Muchas gracias. O ya se ha llegado a un máximo. Ya, espérenme un ratito, por favor. Ya. Comentando sobre el tema de las preguntas que estaban haciendo. Por un lado, lamentablemente, no puedo trabajar con alumnos que no están inscritos. Es decir, si no están inscritos, no hay forma de que puedan trabajar ni enviarme la documentación o por ninguna parte, pues, ¿no? Pero eso no significa que no puedan ustedes estar avanzando en lo que se requiera. Entiendo y espero, pues, ¿no?, que este tema de las inscripciones se cierren en una semana. Yo creo que va a estar por demás definido, no creo que pase más de eso. Por ejemplo, si hasta el día jueves, no están inscritos, seguramente no van a ser parte aún todavía de ningún grupo porque no están en la plataforma. Pero si saben que van a trabajar con un determinado grupo, pues vayan trabajando. De tal forma que tras que están inscritos, tras que se inscriban, van a enviar todo lo que tenían pendiente por enviar hasta la fecha. Sí, hagan su presencia acá en Zoom, digamos, en la clase. Por ejemplo, voy a suponer, hoy día hago una revisión, hay un grupo de 6 alumnos, pero resulta que uno de ellos no está inscrito y está esperando un caso especial o algo por el estilo, pero él me dice, profesor, no estoy inscrito, pero estoy acá. Bueno, entonces es un tipo que sí está participando y lo tomo en cuenta. Sin embargo, al final, si por alguna razón no terminan registrándose en la materia por cualquier cosa, bueno, pues todo lo que han hecho queda de nada.
dado que no existe el concepto de materia hablada, o que yo lo llevé, o que hablo bien hoy día, me pone nota luego, eso no es posible. Pero sí pueden trabajar mientras se define este tema de las inscripciones. Repito, no creo que tarde más de una semana en que ya va a estar esto definido. Ahora, por otro lado, respecto a los cupos, pues, los cupos, dos comentarios, ¿no? El primero, no soy yo quien define, digamos, el cupo de cada curso. Es la facultad quien determina cuál es el cupo para cada curso. Eso por un lado, o sea, no es conmigo, digamos, el tema del cupo. Y por otro lado, también, no porque sea virtual significa que pueden ser 200, 300 alumnos, porque virtual no significa que no se los revisa, se los revisa. De hecho, nosotros tenemos muchas clases que seguramente vamos a dedicar a revisar proyectos. Ya con ustedes, que son más o menos, por lo menos creo que son 80 los inscritos, ya hay serios problemas de organización para revisar sus proyectos. Por eso que les estoy pidiendo que sean por lo menos 6 en cada grupo. Si fueran más grupos, nos vamos a pasar el semestre solamente revisando proyectos. Y revisar proyectos no significa que ustedes me lo envíen y yo lo revise en mi caso, no es así. Necesito revisar en línea, acá con ustedes. Cuando presenten el software, presenten sus proyectos, es aquí que lo tenemos que revisar. Entonces, de ese lado, obviamente tampoco tiene que ser, pues, una cantidad enorme de alumnos. Pero al final eso lo define, obviamente, la gente que administra la facultad. Son los que determinan cuántos alumnos van a haber en cada curso, ¿no? Ahora, he estado mirando en los grupos y veo que yo tengo como más de 80 alumnos en teoría acá. A ver, exactamente le voy a decir, ustedes también lo deben saber. En teoría están inscritos, por lo menos en lo que es la plataforma, 90. Un número enorme, nunca antes visto, digamos, es todo un récord, digamos, esta cantidad de alumnos, ¿no? 90 alumnos, no sé qué haremos, pero veamos. De esos 90, por alguna razón, no están trabajando porque se les ha dado una fecha para hoy que tienen que definir los grupos. Y veo grupos que están con 0 alumnos, hay otro que está con 1 alumno, hay otro que está con 2. Bueno, pero los demás no sé qué estarán esperando. Peor, entiendo a los que de repente no están inscritos, por eso es que no tienen grupo, pero hay gente que está inscrita y no está con grupo. El día jueves yo voy a empezar a asignar los temas y no voy a trabajar con grupos que no estén completos. Es decir, con aquellos grupos que estén con 4 alumnos, 3 alumnos, no tiene idea, no tiene razón de ser. Lo que sí podría hacer ese día o en este momento es empezar a asignarles o hacerles, distribuirlos a los que quieran en los diferentes grupos si en caso no tienen grupo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no están asignados los grupos? ¿Alguna explicación? Ingeniero, buenas tardes. Mi grupo está conformado ya por 6 personas, pero no nos hemos registrado en la plataforma porque tenemos 2 integrantes que están esperando a adición y caso especial, si no me equivoco. Entonces, no nos hemos querido registrar todos completos para evitar la separación del grupo. Hola, no la escuché bien, repita por favor. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, repita algo, lo entendí, pero no muy bien. Sí, le decía que mi grupo ya está conformado por 6 personas, pero tenemos 2 personas que están esperando adición o caso especial, si no me equivoco. Entonces, no nos hemos inscrito para inscribirnos todos juntos como un grupo conformado para evitar la separación, porque dijo que si veíamos grupos de 3 o 2 personas, los iba a juntar con personas que también tengan ese mismo número de grupos para conformar grupos de 6.
Sí, o sea, acá lo que ocurre es que vamos a perder mucho tiempo esperándolo, pues, ¿no? Hay una fecha límite que vamos a definir para el tema de los grupos. Y si hubiera, como le decía hace rato, si hay un grupo, por ejemplo, de 6 alumnos, donde los 6 hay uno que no está inscrito y ese uno no es parte del grupo por esa razón, más adelante, cuando se cierre este tema de la adición y retiro, va a poder agregarse. La otra alternativa que me parece más prudente, inclusive, es trabajar con la gente que está inscrita, pues, ¿no? Y los que no están inscritos, cuando se inscriban, harán su propio grupo entre ellos, porque no nos va a alcanzar el semestre y fíjense que son hartísimos ustedes para empezar a revisar. En síntesis, los que están, inscríbanse. En el caso de usted que habla, agréguense a un grupo y cuando llegue el momento, yo le diga, por ejemplo, a ver, el grupo de Alejandra tiene 4, lo voy a separar o voy a agregar a alguien, usted me dice, ingeniero, por favor, hay 2 muchachos, 2 compañeros que se van a agregar, están esperando la inscripción. Y si ellos están en clase y están todas las clases, pues lo voy a esperar. Pero si son muchachos que ni están en clase, no tengo para qué esperarlo. ¿Me entienden? Entonces, eso queda así totalmente claro. No sé si se entiende o hay alguna pregunta más al respecto. Sí, ingeniero, yo soy uno de los compañeros, he estado en todas las clases, entonces solamente el día jueves presentamos y tenemos que estar presentes, ¿no? O sea, todos los miembros del grupo presentamos nuestra propuesta y ya nos va a dar un pequeño placito para que ya inscribamos la materia. Sí, eso. Le decía, por ejemplo, lo que comentaba su compañera, si son 6, de los 6, 4 están inscritos y 2 no, los 4 anótense en un grupo. Regístrense en el grupo para que yo los llame y cuando presenten su propuesta, en la carátula coloquen los nombres de los 6 alumnos, incluyendo los 2 que no están inscritos. Y ese día, cuando yo esté revisando su propuesta, obviamente tienen que estar, pues, ¿no? Y eso va a ser tolerado mientras se defina o se cierre el proceso de adición y retiro, que entiendo que una semana más esto se cierra. ¿Listo? Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, disculpe, con respecto a adicionarnos a los grupos en la plataforma, ¿será que lo podría habilitar para que los 4 que estamos inscritos nos registremos? Ya está cerrado, ya esperemos un ratito, ahorita lo veo. Muchas gracias, ingeniero.
ya tendrían que poder. Lo he habilitado para que puedan registrarse en los grupos. Y repito, solamente van a enviar propuestas a aquellos grupos que ya estén bien definidos. Me refiero a la cantidad de alumnos. Aquellos alumnos que estén con 2 o 3 alumnos, absténganse porque los voy a ese mismo rato seguramente distribuirlos en otro grupo o juntarlos con otro grupo. ¿Listo? Bien. Un rato. Bien, entonces ya está habilitado ahí los grupos, pueden ir registrándose, no necesitan hacerlo ahorita, va a estar habilitado hasta la siguiente semana. Sin embargo, desde el día jueves voy a revisar a aquellos jóvenes que vayan presentando su propuesta. La propuesta deben presentarlo según lo que hemos comentado hace rato y con los grupos ya plenamente conformados. ¿Ok? Bien, mientras eso ocurre, vamos anotando otras características relacionadas a la materia. Escribamos cuál es el sistema de evaluación que vamos a utilizar. Primero, obviamente, vamos a tener 2 exámenes parciales. Luego vamos a tener un examen final y un proyecto final. Dentro de lo que viene a ser la ponderación quedaría de la siguiente manera. Los exámenes parciales son el 40%, quiere decir que cada examen parcial vale 20 puntos. Vamos a hacer también, aparte de los exámenes parciales, muchos prácticos, muchas tareas. Sin embargo, esos prácticos, esas tareas, no va a tener una nota específica. Eso quiere decir que la tarea sí deben hacerla, pero no necesariamente están obligados a entregarla. Porque se entiende que la tarea es una extensión que el profesor ve apropiado para profundizar algún tema en particular, que si bien es cierto no va a tener una nota explícita, sin embargo, con seguridad va a ser parte su contenido del examen final. Entonces, es por eso que es fundamental que toda tarea la puedan siempre realizar. Bueno, aparte de los 2 parciales y de los prácticos, también vamos a tener un proyecto que ya lo habíamos comentado. Ese proyecto vale 30%, es decir, 30 puntos. Y ese proyecto, con seguridad, entre lo que debe hacer es asegurarse que
lo que hemos planteado desde la primera clase como un desafío sí se pueda cumplir desde un punto de vista de calidad, de productividad e innovación. El proyecto de la materia deberá ser generado en un formato explícitamente denominado versión operativa. Obviamente también sustentado por una documentación que lo respalde. El proyecto necesariamente debe contar con un proceso de software bien definido. Entre las opciones están, pues, pueden ocupar un proceso de desarrollo, como lo describe, por ejemplo, el proceso unificado, sería una alternativa. Otra opción es que pueden ocupar Scrum como marco de trabajo para desarrollar ese proyecto. En términos de modelos, es obligatorio que el proyecto genere modelos como justamente a respaldo del diseño. Y para la elaboración de estos modelos también podríamos tener por lo menos dos alternativas. Una opción es obviamente UML. UML que les permita construir o realizar los correspondientes modelos. Y el otro es obviamente C4, que también podrían ocuparlo para el correspondiente generación de modelos. Dentro de los modelos hay modelos obligatorios que sí o sí tienen que entregar. Y vayan anotándolo cuáles son estos modelos para que así lo tengan también claro. Esperemos un ratito. Bueno, primero necesitamos un modelo que nos muestre toda la parte de la arquitectura del software, ¿sí? Toda la arquitectura del software debe estar representada en algún modelo. Y cuando hablo de arquitectura me refiero por lo menos a dos vistas. Uno, desde el punto de vista del código, estructuración, organización del código, cómo es que lo han estructurado, cómo lo han organizado el código de la aplicación. Y dos, obviamente también desde el punto de vista del despliegue, es decir, un modelo que nos permita visualizar la puesta en marcha de dicho software. Entonces, es un principal modelo que precisamos, es ese, ¿no? El de la arquitectura. Luego precisamos otro modelo que nos muestre toda la parte funcional, es decir, en términos de funciones, qué es lo que hace el software, con quiénes interactúa, es decir, tener su contexto bastante claro y su funcionalidad representada a través de algún modelo. Después también precisamos otro modelo que nos muestre toda la parte de los datos, ¿sí? Ya sabemos que por lo general todo software termina gestionando datos. Entonces, para ello es preciso que puedan representar modelos a través de los cuales podamos comprender cómo es toda la estructura en cuanto a datos. Entonces, esos modelos. Uno, repito, la parte funcional, demostrando toda la parte funcional del software. Dos, decía la parte de la arquitectura del software. La arquitectura tanto a nivel de organización del código como también a nivel de lo que viene a ser el despliegue o la puesta en marcha del software.
Y 3, decíamos también la parte de datos, ¿no? Entonces, todo eso sí o sí tiene que estar, independiente del proceso de software que vayan a ocupar. Es necesario que puedan realizar esos modelos que acabo de comentar. Es más adelante vamos a, por ejemplo, llevar un tema que tiene que ver con la gestión de proyectos de software. Y cuando terminemos el tema de gestión de proyectos de software, ustedes van a estar en condiciones de elaborar, anótenlo bien esto, un plan de administración para el proyecto de software, denominado PAPS, P-A-P-S. Esto, el PAPS. Entonces, esto es lo que van a seguramente generar para su proyecto una vez que nosotros terminemos un tema que titula gestión de proyectos. Este PAPS, lo correcto es hacerlo antes de empezar a desarrollar un proyecto. Sin embargo, como nosotros recién vamos a desarrollar el contenido de un PAPS, por esta vez ustedes van a empezar a desarrollar el proyecto sin el PAPS. Entonces, no es algo muy natural, pero no va a quedar otra que hacerlo así. Ya para el siguiente semestre, en Software 2, harán pues de manera correcta. Primero el PAPS y luego harán el correspondiente proyecto de desarrollo. Hablar del PAPS no es otra cosa que hablar de la planificación del proyecto. Y hablar de la planificación del proyecto es hablar justamente del hecho de establecer una línea base por donde luego el proyecto deberá ejecutarse sin ningún problema. Entonces, el proyecto básicamente va a tener 3 resultados. 1, el PAPS. 2, el software. Y 3, obviamente, los resultados producto de haber aplicado un proceso de software. Esos 3 elementos van a marcar justamente lo que van a convertirse en una especie de entregable del proyecto. Seguramente en el transcurso del semestre yo voy a ir solicitándole algún tipo de avances o presentaciones en el proyecto. Y eso lo tienen que hacer normalmente en grupo, pero asegúrense de que en cada presentación que hagan en grupo, en la carátula, anoten los nombres de los integrantes de su grupo, pero los nombres de aquellos alumnos que solamente hayan participado en la elaboración de dicho trabajo. Porque es más probable que cuando haya que hacer revisiones en grupo, no necesariamente llame a los 6 alumnos de cada grupo. Probablemente solamente llame a un alumno de los 6. Y ese alumno va a representar a todo el grupo. Entonces, si yo veo que en la carátula ustedes me han puesto a los 6, o 2 o 3, a cualquiera de ellos voy a llamar. Es como que ustedes me estuvieran autorizando para que yo pueda llamar a cualquiera de ellos en representación de ustedes. Eso quiere decir que si ustedes ven que hay algún alumno que no ha participado, no ha trabajado, lo más sensato es no colocarlo en la lista.
Y eso aplica, digamos, a cualquier trabajo que hagan en grupo. El proyecto, entonces, en síntesis, vale 30 puntos. No se califica, digamos, en una sola vez. Va a haber una secuencia que seguramente vamos a ir desarrollándola a lo largo del semestre. Luego, aparte de los dos parciales, aparte de los prácticos y aparte de lo que viene a ser el proyecto, vamos a tener un examen final. El examen final es un examen escrito que se lo da de forma simultánea con el otro grupo, es decir, con el grupo que pasa los lunes, miércoles y viernes. Ya sea que ustedes van a venir un lunes, un miércoles o viernes, o de repente los vienen un martes o un jueves con ustedes, y si no nos ponemos de acuerdo, todos irán pues un domingo a las 7 de la mañana. Pero eso ya lo veremos cuando estemos llegando al examen final. El examen final vale 30 puntos. Al examen final es un examen escrito donde el contenido es todo lo que se haya hecho en el semestre. Eso involucra parciales, proyectos, tareas, avance en las clases, etcétera. Todo eso es sujeto a ser parte del examen final. Sobre los parciales, normalmente los exámenes parciales siempre vienen a ser desarrollo de aplicaciones, en el cual yo voy a traer una problemática y cada uno de ustedes de forma independiente va a encontrarle una solución. Luego fijaremos una fecha, hora de presentación para su correspondiente defensa. Llegado el momento de los exámenes parciales, yo les voy a explicar los detalles en qué consiste la presentación y la revisión de cada examen parcial. Entonces, ese es nuestro sistema de evaluación. Dos parciales, 30%, un examen final, 30%, muchos prácticos y tareas, no tiene una nota exclusiva, pero vale para contenido del examen final. Y finalmente, el proyecto o examen final, 30%. No sé si se entendió, ¿tienen alguna pregunta en este punto? Bueno, esperen un rato, vamos a encender la luz. Bien, algunos detalles adicionales para la materia. Entendemos que durante la materia el contenido a desarrollar está basado en los siguientes puntos, vayan anotándolo. ¿Cuáles son los puntos principales que vamos a tratar durante el semestre? Habíamos quedado ya en la clase anterior que nuestro objetivo principal como materia o disciplina de ingeniería de software, nosotros que el hecho de llegar a integrar, consolidar los conocimientos que ustedes tienen sobre el desarrollo de software para lograr producir un producto de calidad y procesos con productividad. Eso ya hemos puesto o descrito ya en la clase anterior. Ahora, el contenido. ¿Cuál es el contenido? Bueno, el contenido que vamos a trabajar es un contenido típico de ingeniería de software. Seguramente vamos a trabajar de manera ardua con lo que es la gestión de proyectos de software, o también conocido como la dirección de proyectos de software. Sabemos nosotros que existe muchos roles que un ingeniero de software podría ocupar en su trabajo. Algunos van a ser analistas, otros diseñadores, otros programadores, otros van a hacer de todo. Pero también existe un rol que se denomina el del gestor del proyecto. El director del proyecto es seguramente un ejecutivo del proyecto que tiene, entre otras cosas, la principal responsabilidad, que es la toma de decisiones.
Y eso es lo que vamos a ocupar básicamente todo el semestre hablando de ello. Hablaremos de otro tema dentro de lo que es la gestión, como las métricas en el software. Es decir, conocer métodos, técnicas que nos permitan llevar mediciones tanto en el proceso de software como en el producto. Otro tema que seguramente vamos a trabajar es, obviamente, hablar de un punto de vista de estimaciones. Estimar significa poder establecer lo que típicamente ocurre cuando alguien nos contacta para desarrollar un software. Seguramente las primeras preguntas que van a ver después de conversar de la necesidad de un software va a ser esas preguntas, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿En qué tiempo lo entregas? Entonces, va a haber un tema en el cual vamos a hablar justamente de ese punto. Cómo hacer estimaciones de costo, de tiempo, de esfuerzo para un proyecto de desarrollo de software. También va a haber otro punto, obviamente, que tiene que ver con lo que viene a ser la gestión del riesgo. Hablar de gestión del riesgo, seguramente hablar del enemigo más grande que tiene cualquier planeación. La mayoría, por no decir todos los planes, a veces cuando fallan, esta falla normalmente se debe por la presencia o aparición justamente de los riesgos. Y si esto es así, entonces habría que empezar a ver la forma de cómo gestionar estos riesgos para que no afecten a un determinado plan. Entonces va a haber un tema en el cual vamos a hablar sobre ese punto. Luego también hablaremos acerca de la planificación del tiempo. La planificación del tiempo es una manera de controlar el tiempo de trabajo. Por lo general, cuando se desarrolla software, siempre se invierte bastante tiempo. Y a veces ese tiempo no se lo invierte de manera correcta y termina pasando que el tiempo nos queda insuficiente. Entonces habrá un tema en el cual hablemos justamente de la manera de cómo gestionar el tiempo dentro de lo que es el proceso de desarrollo de software. Otro tema que seguramente lo vamos a conversar de manera bastante continua, la calidad en el software. Luego, hay temas que seguramente son propios del desarrollo del software y que seguramente ustedes sí o sí van a tener que revisarlo y finalmente terminando aplicando. Esos temas son los siguientes, vayan anotándolo para que los puedan ir revisando, porque con seguridad van a aplicarlo cada vez que hagan software. Ingeniería de software asistida por computadora. ¿Alguien escuchó hablar de ese tema? ¿Nadie? No. Yo estoy seguro que se han usado. Normalmente se los conoce con este nombre. Este sí han escuchado, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué han escuchado o no? Sí, ingeniero. ¿No?
Y bueno, si ustedes se han preguntado alguna vez qué significa case, significa esto, pues, ¿no? Nada más que está en inglés. Ingeniería de software asistida por computadora. Entonces, ese es un tema que con seguridad lo tienen que revisar. Pero lo tienen que revisar no desde el punto de vista de aprender a manejar simplemente las herramientas case. Porque cuando lo usan desde ese enfoque, a la herramienta lo utilizan como un simple, ¿qué le podemos llamar? Un graficador, como un editor de diagramas. ¿Qué herramientas case conocen? ¿Alguien puede por ahí mencionar? ¿Ninguna herramienta case? Architect sería genial. Ya Architect sería una alternativa que es bastante usada. ¿Otra opción? Y Architect nada más, ¿no? Pero bueno, van a seguramente encontrar que hay muchas herramientas case. Y cuando les digo que deben aplicar herramientas case en el proyecto de desarrollo de software, no me estoy refiriendo exclusivamente con el propósito para que dibujen las herramientas, los modelos. Y por lo general la mayoría de la gente que usa estas herramientas lo hace con ese propósito, ¿no? Para dibujar los modelos o los diagramas. Yo les voy a adelantar y esto quiero que lo tengan claro, que entre los propósitos fundamentales que tiene una herramienta case está uno de los retos o desafíos para nuestra materia, que es la productividad. ¿Qué quiere decir eso? Que las herramientas case es justamente eso, una herramienta que nos puede facilitar y por lo tanto conseguir acelerar la productividad en el proceso de desarrollo. Entonces, cuando ustedes lean sobre este tema, háganlo desde ese punto de vista. Busquen cómo aplicar, cómo usar las herramientas case desde el punto de vista de acelerar la productividad. Más allá del simplemente hecho de usar la herramienta case para dibujar modelos. Eso ya lo saben hacer. Ahora la idea es que ustedes lo puedan utilizar para conseguir este propósito. Entonces, un punto es esto, la ingeniería de software asistida por computadora. Un siguiente punto que también me interesa que lo empiecen a profundizar y a aplicar en sus diferentes proyectos es esto todo acá. El desarrollo de software basado en componentes. Yo estoy seguro que todos ustedes, cuando desarrollan software, siempre van a tener la necesidad de ocupar componentes. ¿Y cuál es la idea de este tema de los componentes? Pues los componentes tienen una visión muy interesante que justamente está orientada hacia el mismo propósito del anterior, es decir, a acelerar la productividad. ¿De qué manera? Primero, los componentes es que algún día, cuando nosotros tengamos que desarrollar software, podamos, como ensamblar software. Es decir, tener un conjunto de componentes hechos por nosotros, hechos por terceros. Y cuando yo tenga que desarrollar software, buscar los componentes más apropiados, definir una arquitectura, integrarlos y complementar con lo que es lo personalizado, lo particular, y tener muy pronto un software. Entonces, esa es también una propuesta que está orientada
hacia lo mismo, que es en este caso acelerar la productividad en el desarrollo del software. Siempre que desarrollen software, deberían considerar la posibilidad de reusar componentes para acelerar la productividad. Y también, si van a desarrollar y no hay, o sea, lo que hagan, finalmente puedan convertirlo en componentes para futuros proyectos que ustedes mismos puedan hacer. En la industria del software existe una gran cantidad de gente, de desarrolladores que se dedican a eso, a generar componentes. También a veces en algunos entornos los denominan plugin. No sé, supónganse, hacemos un sistema de comercio electrónico basado, no sé, en Magento, en PrestaShop, en WooCommerce. Y con seguridad van a encontrar un montón de plugins que pueden usarlo. En algunos casos son libres, otros son de paga. Y darle mayor funcionalidad y potencialidad a sus software de comercio electrónico. Y eso pasa en cualquier escenario. Lo mismo pasa en cualquier otro software, por ejemplo, no sé, software de tipo educativo, como plataforma, existe. Entonces, es otro tema que tienen que aplicar en los proyectos que hagan, el uso y la generación de componentes. De hecho, es más probable que uno de los exámenes parciales tenga que ver con la construcción de componentes de software. Entonces, cuanto más pronto lo puedan ir viendo este asunto, bueno, va a ser mejor. Eso, digamos, como temas que necesito que lo vayan mirando. Luego, anotemos otro punto más acá que sí, hablando de la tecnología de la ingeniería del software, no es otra cosa que conocer toda la parte, llamémoslo así, técnica que uno requiere para desarrollar software. Normalmente descrito en los siguientes puntos. Primero, estrategias de desarrollo de software. Segundo, seguramente herramientas, pues, ¿no? Y si hablamos de herramientas, hablamos obviamente de hardware, hablamos de software, y ahí aparece lo que nosotros hemos comentado hace rato. Y por hoy es difícil hablar de una aplicación que no esté en la nube, por ejemplo. Entonces, esto lo que se denomina la computación en la nube se convierte en parte esencial de nuestra tecnología en términos de puesta en marcha y necesariamente la vamos a ocupar. Al igual que deberíamos identificar cuáles son las herramientas más convenientes en términos de implementación para su correspondiente también puesta en marcha. A eso le asociamos procesos de desarrollo. Por ejemplo, si hablamos de procesos convencionales, estaríamos hablando del proceso unificado, de UML. Si hablamos de procesos ágiles, podríamos estar hablando de Scrum o de S4 también como alguna versión mucho más rápida de generar modelos. En fin, todo eso tiene que ver con la tecnología de la ingeniería de software. Y a eso no podemos obviar de mencionar los aspectos que comenté hace rato con ustedes, ¿no? Que habíamos dicho primero, inteligencia artificial. Segundo, blockchain. Tercero, Internet de las cosas. Y todo lo que es la parte de la ciencia de datos, como elementos centrales dentro de lo que viene a ser la tecnología del ingeniero de software. Eso en cuanto a avances que vamos a ir haciendo en el transcurso del semestre. Algunas recomendaciones finales. Se entiende que nuestras clases empiezan a las 4 de la tarde, 4 en punto empezamos.
ustedes me esperan 5 minutos, 7 minutos, si no entro es porque no voy a estar. Exactamente lo mismo voy a pensar de ustedes. Voy a esperar 5 o 7 minutos, si no entro es porque no van a estar. Necesito que estén en la clase de manera, entre comillas, presencial. Significa mirando, atentos a la clase, pues no necesito que me pongan sus cámaras, sus fotos o cosas por el estilo. Gracias a Dios, para muchos de ustedes y para mí también, la asistencia no es obligatoria. Entonces, si no están, no pasa nada. El hecho es que cualquier cosa que hagamos en cuanto a evaluación tiene que ser en clase. No hay nada que me presenten en fuera de tiempo, fuera de fecha. Cualquier cosa que fijemos es en la fecha, en la hora indicada. No me envíen nunca absolutamente nada por mail, ni por WhatsApp, ni por nada. Cualquier cosa que tengan que enviar, háganlo en la plataforma, en los lugares que yo vaya a activar o crear cuando precisemos una actividad. Cuando haga una revisión, todos, absolutamente todos, tienen que estar a las 4 en punto. Iniciamos la clase y procedemos a revisarlo. No existe segunda instancia absolutamente para nada. Las segundas instancias ya están dadas por la misma universidad, que son las mesas examinadoras, los cursos de verano, etc. Entonces, eso también tómenlo en cuenta. Cuando presenten un trabajo, este es un detalle interesante, cuando presenten cualquier trabajo, por favor, siempre coloquen una carátula por delante. En esa carátula deben identificar el tema que están presentando y los integrantes. Y cuando coloquen los integrantes, colóquenlo con su apellido paterno, apellido materno, su nombre y su registro. Y en la lista que coloquen, háganlo por orden alfabético, para que el registro también sea más rápido. Peor que ahora son 90 alumnos, imagínense navegar entre esa cantidad de alumnos, es una aventura. Entonces, faciliten las revisiones, pues, ¿no? Y lamentablemente vamos a tener que ir al ritmo del más rápido porque no nos va a alcanzar el tiempo de las revisiones con tanta gente. La idea particular que yo tengo es de que ya a partir del día jueves, tener ya grupos con temas asignados. Voy a estar seguramente unas 2 clases asignando temas, más que asignando, aprobando temas de las propuestas que ustedes vayan a presentar. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Bueno, si no hay más, nos vemos el día jueves, jóvenes. Hasta luego.